Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, buenas tardes, buen día, buenas noches, desde donde sea que se están conectando. Soy Hailey Campos, soy directora de proyectos en el GCCHE de la Universidad de Columbia. Es un gusto darles la bienvenida a esta sesión de septiembre. Hoy vamos a hablar acerca de los planes de estudios, de cambio climático y las perspectivas de los estudiantes. Si esta es la primera vez que ustedes participan en una sesión del GCCHE, el objetivo es tener conversaciones para darle oportunidad a que nuestros miembros puedan compartir y aprender acerca de las estrategias, historias de éxito, acerca de cómo se integra la salud climática y planetaria en los planes de estudio de educación. Antes de comenzar, quiero avisarles que tenemos interpretación simultánea al español. Si quieren entonces elegir el idioma de su preferencia, hagan clic en el icono del globo y pueden seleccionar ya sea inglés o español para el día de hoy. Bien, algunos anuncios, un poquito de la agenda. Como dije, hoy nos vamos a centrar en la perspectiva de los estudiantes sobre la educación y planes de estudio dentro de la perspectiva de la salud planetaria, la salud climática, y hoy vamos a recibir algunos oradores de la Universidad de Cleveland, la Clínica de Medicina, la Western Reserve University School of Medicine, y vamos a tener también una sección sobre el informe de salud sanitaria. Si tuvieran alguna consulta acerca de las presentaciones del día de hoy, les pido que la escriban en la sección de Q&A y luego las vamos a revisar. Con nosotros tenemos los presentadores que ven en pantalla, quienes van a compartir con nosotros su experiencia acerca de el cambio climático, de la salud, planes de estudio en sus instituciones y programas médicos. En primer lugar, entonces, vamos a recibir a María Valder. María es una estudiante de segundo año en la Cleveland Clinic y es una candidata de maestría en nutrición y salud en parte del proyecto de los alimentos como medicina. Luego vamos a recibir a Sean Kay, que también es miembro del cambio climático y salud del Comité de Planes de Estudio. Luego Napur, quien es una estudiante también de segundo año y miembro del grupo de acción LGBT para planes de estudio del Casemate Pride Board en la Universidad de Case Western de Medicina. Y por último recibimos a Aria Ponchula, que también es una co-líder en la Universidad de Manchester en el equipo de liderazgo y directora regional para nuevos países. Y este año ella está desempeñándose como co-directora en el programa Planet Health Report. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí el día de hoy y poder compartir sus perspectivas con nuestro público. Y le voy a dar entonces ahora la palabra al equipo de la Cleveland Clinic. Muchas gracias, Hailey. Voy a compartir entonces mi pantalla. Gracias a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de poder estar aquí para hablar acerca de nuestros planes de estudio, nuestra currículum. Como dijo Hailey, estoy aquí con mis colegas, Newport y RJ aquí también. Vamos a estar hablando acerca del modelo de planes de estudio climático que fue creado por James Sullivan, Catherine Lowe, el doctor Sullivan, Colleen, Colbert, doctor Salas,
hacen también. Quería solamente mencionar sus nombres. Este fue el modelo que ellos desarrollaron para poder integrarlo a nuestra currícula o plan de estudio. Con eso, entonces, vamos a comenzar. Un pequeño pantallazo de nuestra presentación. Vamos a hablar acerca de algunas de las dificultades actuales en términos de la integración de la currícula de cambio climático y salud, luego del método integrador. Luego vamos a ver cómo se hizo una integración longitudinal del cambio climático y estos objetivos en nuestra currícula en los entornos preclínicos y clínicos. Y luego hablaremos acerca de la perspectiva de los estudiantes y algunos mensajes claves de la sesión. Ahora le doy la palabra a mi colega Nopur. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bien, no podía prender el micrófono. Soy Nopur, gracias Malía y gracias Hailey también por presentarnos. Vamos a comenzar diciendo que hay varios desafíos que tenemos actualmente en la integración del cambio climático y salud en la currícula de las facultades de medicina. En una encuesta, el 71% de los directores dijeron que tienen dificultades para integrar el cambio climático y la salud en la currícula, y algunos de los motivos para estos desafíos es que hay un tiempo limitado en la currícula, también tienen tiempo limitado de los docentes y después distintas prioridades en la educación de los estudiantes de medicina. Algunos de los conceptos básicos: sabemos que cuando un estudiante va a la facultad de medicina tiene que aprender el contenido biomédico básico, así que tenemos que tener una comprensión de la fisiología humana, de las enfermedades humanas, pero muchas veces esto nos deja con unos conocimientos básicos de la salud y de las enfermedades como en un vacío. Pero sabemos que al integrar estos otros aspectos en la currícula, en planes de estudio, tenemos que tener en cuenta las restricciones de tiempo en términos del tiempo que tienen los docentes y de los planes de estudio también. Próxima diapositiva, por favor. Entonces también vemos la importancia de integrar el cambio climático en nuestros planes de estudio. ¿Y por qué? Porque la salud y las enfermedades no se explican únicamente por los conocimientos biomédicos. Como sabemos, hay muchos determinantes de la salud. Sabemos que los determinantes sociales de la salud están compuestos de distintos aspectos, como por ejemplo el impacto de la comunidad social, nuestros barrios, nuestro medio ambiente físico, nuestros sistemas de salud, la estabilidad económica, la educación, conocimientos en términos de medicina, los alimentos, nutrición, así que son distintos aspectos que van a impactar la salud de nuestros pacientes. El cambio climático va a impactar estos determinantes individuales de la salud. Sabemos que el cambio climático tiene un directo impacto en nuestro bienestar físico, en nuestro medio ambiente, en la estabilidad económica, en los alimentos, en la nutrición, así que tiene un impacto muy integral en las comunidades, además de impactar comunidades que ya de por sí sienten impactos desproporcionados en sus condiciones de salud por el cambio climático. Sabemos que el cambio climático amenaza nuestra capacidad de evitar enfermedades y también hace mella en nuestras prestaciones y servicios de salud. Cuando analizamos la educación, queremos incluir estos impactos para no educar a los estudiantes de manera aislada acerca de los determinantes biológicos de la salud, sino que también tenemos que contemplar estos otros componentes que son muy importantes para la salud de nuestros pacientes. Nuestra facultad ha adoptado una estrategia integradora para abordar estos distintos aspectos en términos de las restricciones de tiempo y el poder incluir todo en los planes de estudio. Lo que hacemos es integrar distintos actores en el proceso para poder tener un plan más integrado, sin interrupciones. Tenemos de estudiantes, directores y docentes que lo que hacen es colaborar y van a analizar el proceso para ver qué puede contribuir cada uno en la integración de la currícula, y esto nos permite a solucionar los problemas de falta de docentes, de falta de tiempo, y también nos permite recibir ayuda de los distintos actores que son partes de la currícula y poder tener una integración de estos temas mucho más sencilla.
más coordinada. Este método integrador lo que implica es identificar los objetivos que tiene la facultad y luego ver cuáles son los objetivos de aprendizaje para ver cómo se integran los conceptos de salud y cambio climático en la currícula para poder alinear los resultados de los objetivos de aprendizaje con los marcos educativos de las universidades y cuáles son sus objetivos más amplios y analizamos los planes de estudios actuales para tratar de no interrumpir lo que ya tenemos en vigor y por eso tenemos un grupo de distintos actores que van a participar en el desarrollo de esta estrategia. Vamos a mostrarles un ejemplo de cómo funciona esto en nuestra universidad. En nuestra universidad nosotros tenemos 9 competencias que los estudiantes deben aprender. Todo lo que hacemos para integrar otros temas a la currícula tiene que estar en línea con estas 9 competencias curriculares. Algunas de las que hemos podido ajustar para poder adoptar el cambio climático y salud es investigación y pasantía, conocimiento para la práctica, comunicaciones interpersonales y habilidades de comunicación, profesionalismo, todos los que vemos en pantalla. Cuando los vemos, podemos ver cómo poder aplicar el cambio climático y la salud a cada uno de ellos para que igual se puedan alinear con la visión de la universidad, la visión general de la universidad. El primer paso para hacerlo es determinar cuáles son nuestros objetivos curriculares generales. Esto lo hacemos a través de las distintas competencias que ya les mostré. Y acá, por ejemplo, el objetivo era que los estudiantes puedan entender el impacto del cambio climático en distintas comunidades. Entonces, las competencias que ya mencionamos antes, que podemos utilizar para ajustarlo, son trabajo en equipo, colaboración interprofesional, cuando los estudiantes trabajan en equipos, en distintos proyectos temáticos para lograr este objetivo, poder entender cuál es el impacto del cambio climático en las comunidades, que nuestra universidad quiere también que los estudiantes aprendan acerca de las prácticas basadas en sistemas para que los estudiantes entiendan la carga del cambio climático en los sistemas de salud, conocimiento para la práctica, por ejemplo, en la contaminación del aire y del medio ambiente como algo más granular, y para la investigación y pasantías podemos ver los distintos aspectos que ya van más asociados al cambio climático. Argan, gracias Nupur. Ahora para ver los objetivos de aprendizaje, este es el próximo paso del método integrador y acá vemos que igual seguimos viendo ese objetivo más claro y vamos a desarrollar objetivos de aprendizaje para abordar algunos aspectos específicos de esos objetivos, siempre recordando el marco de competencias. Y acá vemos un ejemplo de cómo lo hacemos, cómo mantenemos ese objetivo más general. Por ejemplo, los riesgos asociados al calor y a las temperaturas muy altas. Entonces, estos objetivos se hacen a través de identificar causas de las islas de calor urbanas, por ejemplo, explicar los riesgos para la comunidad durante estos eventos específicos. Nuestro tercer paso sería alinear los objetivos con el marco educativo de la facultad, así que ahora sabemos cuál es el objetivo general, vamos a especificar cuáles son los objetivos de aprendizaje y también cómo podemos alinear esos cambios o esas nuevas acciones en el marco educativo. Lo bueno para aquí es, o lo que nos centramos, es que tenemos un aspecto en nuestra currícula para los estudiantes de los primeros grados y de los últimos. Por ejemplo, en los primeros años los estudiantes participan en trabajos de grupo. Por ejemplo, estamos con un paciente que tiene asma. Entonces tenemos que analizar cómo aquellos casos de mayores temperaturas va a afectar a mis pacientes y cómo, por ejemplo, va a afectar el uso de inhaladores. Y luego, en los últimos 2 años, vamos a analizar estos aspectos de la currícula de las facultades de medicina, en tanto cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje en el marco de los objetivos generales. Entonces, finalmente tenemos las modificaciones propuestas, modificaciones de las actividades generales para poder cumplir los objetivos de salud en términos de los temas de cambio climático y salud. Y en los primeros 2 años abordan
ciertos temas y en los últimos dos los otros. Podemos ver aquí distintos ejemplos. Por ejemplo, agregar referencias acerca de cómo las islas de calor pueden empeorar los casos de asma, para que los estudiantes puedan entender los distintos mecanismos que podrían estar causando el aumento de temperatura en todo el planeta Tierra. Y luego en la segunda fase de nuestra currícula, queremos que los estudiantes puedan hablar acerca de las vulnerabilidades climáticas en las familias en Cleveland, que es donde está nuestra universidad, pero que también podemos analizar las distintas opciones de tratamiento, comorbilidades y la susceptibilidad al calor. Este es parte de nuestro método en donde vamos a establecer cambios concretos y luego de hacerlo, el último paso sería la revisión y la implementación. Una vez que se han implementado y propuesto estos cambios, como ya estaba diciendo, trabajamos con este gran grupo de actores, estudiantes, directores y docentes. Van a analizar los cambios propuestos y decidir exactamente cómo lo van a implementar. Próxima diapositiva. Entonces, esto va a hacerse de distintas maneras. En primer lugar, el desarrollo de currícula en materia de salud y cambio climático se hace en grupos. Aquí los docentes y los estudiantes trabajan en conjunto para ver qué contenido va a ser mejor para la currícula y al mismo tiempo poder cumplir con los objetivos de las competencias y de la currícula en general. Los directores de cada uno de los cursos, por supuesto, que también están involucrados en esta tarea y tanto el desarrollo de comités para la revisión con los estudiantes de pregrado y de posgrado también están incluidos. Esta diapositiva es un pequeño resumen de lo que ya mencioné en las otras diapositivas con los ejemplos y cómo se integra a la currícula en general. Entonces empezamos con un objetivo, comprender el impacto del cambio climático en las comunidades. Luego queremos hablar acerca del objetivo de aprendizaje, cuáles son, por ejemplo, las causas de estas islas de calor urbanas. Luego vamos a hablar de las modificaciones necesarias para ver en qué etapa del programa de medicina se pueden tratar estos contenidos. Por ejemplo, luego de revisar estas modificaciones se habla, por ejemplo, de las referencias acerca de las islas de calor y cómo se tratarían en las distintas regiones urbanas, las modificaciones y cómo se implementan. Este es un paper que publicamos en 2022, en donde van a ver que se usa este método integrador para establecer los conceptos de cambio climático y de salud en nuestra currícula. Acá no solamente hablamos del aprendizaje en equipo, como ya les mencioné el ejemplo anterior, pero sino también la creación de clubes de ciencia. Nuestra currícula está muy centrada en la investigación, así que distintas formas para que los estudiantes puedan entender qué papel cumple el cambio climático en las posibles investigaciones en las que pueden participar a futuro. Eso también es un aspecto importante del método integrador. Y por último, las humanidades médicas también son importantes para asegurarnos de que este método integrador integre los conceptos del cambio climático y salud para que los estudiantes puedan comprenderlos más cabalmente. Malía, muchas gracias, Arjen. Sí, bueno, ya les hablamos acerca de estos aspectos más específicos de cómo integramos el cambio climático en nuestra currícula con un método integrador muy específico. Ahora quisiera hablarles acerca de cómo se integra de manera longitudinal en las distintas fases de nuestra currícula. Entonces tenemos los tres fases que se llaman clerkship, pre-clerkship y post-clerkship. Entonces, algunos de estos ejemplos de cómo se ha integrado en nuestra primera fase, la que se llama pre-clerkship, en nuestro, por ejemplo, club de investigación durante el verano, distintos papers en donde se habla acerca del cambio climático. También llevamos adelante distintas sesiones de aprendizaje, sesiones clínicas que nuestros estudiantes pueden participar, nuestras sesiones clínicas y de comunicación y también los cursos de humanidades médicas. Luego esto se integra en sesiones más didácticas en la segunda fase, durante la fase
que se llama Clerkship, son sesiones didácticas y por último tenemos acciones extracurriculares de la tercera fase que se llama Post-Clerkship. Tenemos unas sesiones en la que los estudiantes pueden participar de manera extracurricular, en donde participan en distintas sesiones acerca del clima y salud, tienen la oportunidad de trabajar en distintas instancias de incidencia, interacción con los pacientes, y James Sullivan de nuestro equipo trabaja también en el programa del GCCHE y tenemos oportunidades de investigación en distintas temáticas y, por ejemplo, el paper así se hizo el paper que demuestra este modelo, y luego también tenemos cumbres sobre educación en materia de clima y salud y distintas instancias colaborativas. Aquí vemos distintos ejemplos de lo que estamos haciendo en la currícula preclínica. Se van a modificar los casos de PBL para encontrar los distintos disparadores medioambientales para enfermedades como el asma. También vamos a conversar acerca de aquellos barrios que son más propensos históricamente a presuponer un riesgo debido a las condiciones de cambio climático, y también les vamos a dar asesoramiento a los pacientes acerca de los distintos vectores para la enfermedad que ellos se puedan encontrar debido al cambio climático, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades como la enfermedad de Lyme. También vamos a hablar acerca de una integración mayor en los cursos de humanidades y en los cursos de ética acerca de la gestión de recursos durante interrupciones en la cadena de valor o de suministro debido a eventos de cambio climático. Un ejemplo de cómo los estudiantes pueden autoevaluarse y cómo pueden absorber el aprendizaje en base a casos, en base a conocimientos, cómo se adoptar el cambio climático. Acá vemos distintas preguntas de autoevaluación y una de ellas implicaba el cambio climático y la salud y los objetivos de aprendizaje de esa semana. Y la pregunta para el ejemplo del asma que ya habíamos mencionado, era esta que ustedes ven en pantalla, y acá hablamos que la exposición al calor es peligrosa para distintas condiciones como el asma, algunas cardiopatías y algunas enfermedades del riñón. Puede estar asociado a las temperaturas que llegan en aquellas zonas marcadas como zonas rojas, a diferencia de las que no están marcadas así. Y vamos a decir que algunos factores en temas del alojamiento y las condiciones de la vivienda puede crear estas islas de calor en los barrios que están marcados como rojos, a diferencia de los que no. Y el año pasado un 100% de los estudiantes respondió correctamente a esta pregunta, y esto nos demuestra que habían podido participar muy bien, habían adoptado y aprendido bien la currícula propuesta. Y para nuestra currícula clínica estamos integrando el cambio climático y la salud en las sesiones clínicas a través de sesiones didácticas. Por ejemplo, tenemos una charla didáctica de psiquiatría sobre la intersección entre cambio climático y psiquiatría, cómo afecta nuestra salud mental, por ejemplo, en términos de ansiedad, y cómo poder manejar estos pacientes más complejos. Y integración a futura, planificada, queremos integrar más allá en sesiones didácticas en todas las rotaciones de los estudiantes. Y ahora, desde el punto de vista de las perspectivas de los estudiantes, vamos a hablar acerca de nuestras propias perspectivas. Yo voy a ir primera. Cuando yo comencé la universidad no sabía mucho acerca de la intersección entre cambio climático y salud, y gracias a la incorporación de estos temas en la currícula y en los casos de PBL, cuando yo encontré este ejemplo del asma en particular, me resultó sumamente interesante, y pude entonces trabajar con mi equipo y con mi grupo, y esto creo que nos permite
realmente demostrar la posibilidad que la currícula va no solamente a enseñar los conceptos a los estudiantes, pero sino también ayudar a aquellos que vamos a convertirnos en médicos a futuro, el poder integrar estos conceptos en nuestra práctica. Le doy la palabra a Nupur. Gracias, Malía. Quiero hablar acerca de otra de nuestras experiencias con la integración, que creo que demuestra lo útil que puede resultar cuando distintos actores están participando. En el primer año tenemos una sesión de geriatría que está liderada por algunos de los médicos geriatras que nos enseñan acerca de las condiciones y los riesgos tan distintivos que presentan las poblaciones geriátricas, y en esta estructura se contempló que los pacientes mayores tienen un riesgo mayor a ser afectados por los impactos del cambio climático. Nos presentaron datos acerca del impacto que tiene en las personas mayores las subas de temperatura, y me pareció que ese material integrado que se nos presentó fue muy interesante. No solamente vamos a aprender acerca de los efectos de las enfermedades, sino también de la perspectiva de alguien que nos estaba contando de su sector con las distintas instancias que son importantes. Cuando tenemos profesores que realmente se involucran con el contenido, cuando los podemos involucrar en la conversación y cómo integrar los distintos temas en la currícula, la pasión que ellos sienten por los distintos temas realmente se refleja al poder enseñarle eso mismo a los estudiantes y mantenerlos interesados. Yo quería hablar acerca de la incorporación de cambio climático y salud en la investigación de la currícula. Como dije, nuestra universidad hace un énfasis importante en la investigación y en la formación de los médicos y de los estudiantes para que se conviertan en investigadores también. Esto se hace en general en las sesiones que se llevan en el verano, y hablamos acerca de cómo se estructuran nuestros estudios de investigación clínica, cómo se estructuran en términos de los conceptos de epidemiología y bioestadística. Y una de las investigaciones que hicimos era un estudio cross-seccional acerca de las temperaturas del medio ambiente y el impacto que éstas tienen en los niños en África. Se hizo un diseño de la metodología y fue muy útil para poder integrar estos aspectos en la currícula para que los estudiantes pudieran ver cómo la investigación en los conceptos de cambio climático funcionan y cómo se asocian estos con la salud. Y esto, de hecho, es otra salida profesional, otra carrera que nosotros como estudiantes de medicina podemos tener en cuenta también para futuras investigaciones. Algunos de los mensajes más claves para esta charla es que el modelo integrador es fundamental para lograr las currículas biomédicas actuales y poder agregarles temas sin que pierdan su espíritu inicial, para poder también solucionar los problemas de falta de tiempo de la currículum. Es importante también adoptar una estrategia de multiactores para involucrar a tantas personas como sean posibles en esta planes de estudio, en estas modificaciones de la currícula. Y en esta última pantalla vemos los nombres de las personas a quien queremos particularmente agradecerles por este modelo integrador tan fantástico que han diseñado. Y acá tienen las referencias del paper que ellos escribieron en caso que alguno de ustedes quiera poder leer más del tema. Muchas gracias por compartir con nosotros este modelo integrador, y gracias también por empezar la presentación mencionando cuáles son los obstáculos también para incluir el cambio climático y la investigación en la currícula, y que no se trata de cambiar la currícula ni los planes de estudio completamente, sino que estamos hablando de una integración horizontal de estos temas. Ahora vamos a pasar a la presentación del Planetary Health Report directamente, y luego vamos a ver algunas preguntas para el final de nuestra presentación. Aria, entonces te doy la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Hailey, por organizar esta sesión y por permitirme estar acá. Gracias a todos, también a todos los participantes. El GCCH ha sido un socio fundamental para nosotros. El Report Card empezó como un buen proyecto
y hemos trabajado mucho en estos últimos 4 o 5 años y les voy a contar entonces acerca de lo que hemos hecho en términos de cómo se incluyen las perspectivas de los estudiantes en las currículas de cambio climático y salud. Como estudiante de medicina, yo siempre pienso acerca de lo que aprendemos de las enfermedades, la fisiología humana y distintos factores que van a promover las enfermedades. Es claro que a veces no contemplamos los aspectos o los impactos del cambio climático en el desarrollo de las enfermedades. Otra cosa importante para el report card es cómo la práctica de la medicina y los cuidados y la salud va a impactar también en la salud y el medio ambiente. Creo que es importante cuando participo en mis rotaciones y como futura cirujana, me gusta pensar acerca de las cosas que nosotros hacemos y el impacto que esto va a tener. Antes de empezar, quiero agradecer a Emily Curry y James Lee, que son codirectores y han participado de este proyecto, este trabajo conmigo. Como mencioné, y como ya sabemos, el cambio climático va a tener impacto en la salud humana. Y si bien esto ya lo sabemos, muchas investigaciones que se han hecho en los últimos años, a medida que ganamos más experiencia en este tema, en el aprendizaje, en la inteligencia artificial, vamos a poder y predecir, usamos distintos modelos interactivos para ver cuántas personas realmente se van a ver impactadas por el cambio climático por año, cuánta gente muere por la contaminación del aire y por distintos factores o el uso de combustibles fósiles. Así que podríamos predecir, si nosotros hacemos algún cambio, ¿qué efectos va a tener esto a futuro? Um, Probablemente este diagrama muchos de ustedes ya lo han visto, pero creo que resume muy bien los impactos del cambio climático en la salud humana, de manera que lo deja muy claro visualmente. Otra cosa que me gustaría mencionar es la idea de que los cuidados clínicos se deben de brindar sin impactar el medio ambiente. La Asociación de Medicina Norteamericana dice que los médicos deben asegurarse de participar en actividades que contribuyan a la mejora de la comunidad y a la mejora de la salud. Es importante recordar que al nosotros dar servicios de salud, al usar un anestético o al usar ciertos inhaladores, es importante que mencionemos si va a causar daños al medio ambiente. El 9% de todas las enfermedades respiratorias se deben a las emisiones de dióxido de carbono de la industria de la salud en los Estados Unidos. Creo que es una línea muy fina que debemos, como futuros médicos, tener en cuenta. Primero tenemos que reconocer el impacto que el clima va a tener en nuestros pacientes y también cómo nuestros cuidados y nuestros servicios deben de estar informados por esta consideración del efecto que vamos a tener sobre el clima. En esta otra diapositiva vemos un desglose de cómo los distintos aspectos los servicios de salud van a tener distintos impactos en medio ambiente y los pacientes. Voy a hablar de la salud planetaria, voy a hablar del PHRC, cuáles son nuestros objetivos y procesos, y voy a hablar acerca de, bueno, lo que habló el equipo anterior también, de una perspectiva más amplia para analizar qué podemos utilizar, lo que nos da este report card o PHRC en las facultades médicas y ayudar a los futuros estudiantes de medicina y utilizar esos recursos para poder hacer una evaluación y saldar algunas de las brechas que encontramos. La salud planetaria es un término con el que yo no estaba familiarizada realmente antes de empezar con este estudio, pero describe la interacción entre la salud humana y la salud de nuestro medio ambiente. Y acá vamos a hablar de distintas ideas que creo que son muy importantes. La primera es que está orientado a la acción. Creo que es más sencillo trabajar acerca de los términos más bien de incidencia sin pasar a la acción
no tendríamos los mismos beneficios. Esto es una ciencia transdisciplinaria, esto es algo que hemos intentado incluir en el report card de Planetary Health en todos estos años, y por supuesto que es un proceso colaborativo, que esto va de la mano con el aspecto transdisciplinario. Pero la idea del report card es aumentar no solo la sensibilización, los conocimientos de los profesionales de la salud en términos de la salud planetaria. Nuestros objetivos entonces son estos. Si ustedes no conocen el report card, es una evaluación basada en necesidades, y tenemos realmente un informe que utiliza 5 categorías o 5 métricas que ya les voy a mencionar, y cada una de estas categorías le permite a los profesionales de la salud o a las personas de la universidad les permite evaluar cómo se están abordando estos distintos elementos de la salud planetaria. Nuestro impacto y nuestro alcance ha crecido con lo largo del tiempo. Ha sido realmente fantástico ver cómo ha crecido, principalmente gracias a los estudiantes. Empezamos en Canadá y en los Estados Unidos, y pueden ver que el aumento ha sido sumamente estable a lo largo del tiempo, y en nuestra última iteración del report card llegamos a 18 países. También crecimos en la cantidad de universidades en las que empezamos en universidades, y ahora creo que estamos trabajando con unas 186 al momento. Yo y el resto del equipo estamos realmente orgullosos del crecimiento que hemos tenido. Para los primeros 3 años del report card, trabajamos solamente con facultades de medicina, pero en estos últimos años hemos intentado ampliarnos a otras disciplinas asociadas a la salud, como por ejemplo veterinaria, farmacia o distintas profesiones que están asociadas a la salud, con quien nosotros trabajamos en estrecha colaboración, incluso como estudiantes de medicina, y cómo ellos pueden participar de esta temática, y es algo que nos gustaría seguir haciendo este año. Entonces, antes mencioné que el report card se basa en estas 5 categorías o métricas. El primero que quisiera mencionar es el primero, que es la currícula de la salud planetaria, y también es importante que mencionemos los otros aspectos de la salud planetaria y el compromiso de este aspecto en las universidades y facultades de medicina. Hablamos de relacionamiento con la comunidad, trabajo de incidencia, hablamos de sostenibilidad en los campus, hablamos de iniciativas lideradas por los estudiantes. Todos estos componentes nos permiten trabajar en la currícula de la salud planetaria con los estudiantes, y también es importante ver que hay distintas oportunidades para incorporar estos conceptos y para que todos podamos trabajar en conjunto y lograr los impactos que queremos ver. Acá en pantalla ven algunos ejemplos, algunas métricas que tenemos para cada uno. Seleccioné algunos de estos en términos de que representan las métricas generales, y el primero, por ejemplo, con respecto a la currícula, y si analizamos los cursos de su facultad de medicina y la participación de los estudiantes en instancias de salud planetaria, tenemos distintas preguntas acerca de las sesiones, acerca de los componentes electivos para los estudiantes, las posibilidades de investigación durante el curso de los planes de estudio, si estos incluyen la salud planetaria, no. Aquí ven en pantalla, tenemos 3 preguntas, y la estructura es que los estudiantes van a evaluar su currícula, sus planos de estudio, y luego hacen la tarea. Es una tarea autoadministrada en términos de cuáles creen ellos que son los compromisos de sus facultades. También les pedimos que escriban una justificación para su respuesta, así que pueden asociar, por ejemplo, si la sesión de algún profesor en particular ha mencionado algún aspecto de salud planetaria o no, y esto lo que queremos es compartir las mejores prácticas en todo el mundo para que otros profesionales de la salud y otras universidades puedan aprender, bueno, para que podamos aprender los unos de los otros. Hablé acerca de evaluar las necesidades, y también lo estamos haciendo, y es una buena manera de hacer seguimiento también.
a las modificaciones que se ha hecho. Es importante tener un equipo y tener una comunidad para poder continuar con este trabajo. El informe de Planetary Health Report Card recomienda que se trabaje en equipo que esté en conjunto trabajando el año completo, porque muchas veces a lo largo que el año transcurre hay cambios y es importante recibir feedback de los estudiantes y es importante entonces que los equipos estén presentes a lo largo de los años. Los equipos que son muy exitosos son equipos que están en estrecha colaboración con los docentes, con el personal universitario, con estudiantes que están interesados en la salud planetaria y los ayudan a guiarlos y evaluarlos a lo largo de toda la currícula. Muchos de sus estudiantes trabajan con otras organizaciones para establecer recursos. Por ejemplo, los estudiantes médicos que trabajan para un futuro sostenible, hay distintas organizaciones como esta en otros países que hacen cosas similares y puede ser muy útil para los estudiantes que quieren lograr estos cambios en nuestras universidades. Sería útil trabajar con estas organizaciones locales para ver cómo realmente pueden implementar esos cambios. También hay organizaciones internacionales que hacen cosas similares y ya han establecido sus actividades y recursos que les pueden parecer muy útiles. Y en tercer lugar, y ya lo mencioné antes también, hay una idea de colaboración intra e interinstitucional para que los cambios que implementemos sean duraderos y también para que no repitamos trabajo que ya se ha hecho. Hay distintos recursos a disposición, la inclusión de módulos de salud planetaria en la currícula de nuestra institución o facultad de medicina. Y mucho lo que hacemos en el Health Report Card es asesorar a los estudiantes, asesorar a los equipos en términos de cuáles son los mejores recursos que pueden utilizar para ese trabajo en conjunto. Acá en pantalla les dejo algunos ejemplos de colaboración intrainstitucional, que es algo que realmente queremos promover, especialmente a medida que agregamos más disciplinas. Y tenemos muchas universidades que han visitado, por ejemplo, que tienen facultad de medicina, facultad de enfermería, de farmacia, de farmacéutica, etcétera. Y todas estas disciplinas, por ejemplo, quieren trabajar con el Planetary Health Report o incluso en la inclusión de estos temas en las currículum. Es muy importante que hablen estas instituciones entre sí, porque queremos tener mayores investigaciones, mayores colaboraciones, algo que se puede hacer en conjunto y también puede contribuir con sus perspectivas. Estos son ejemplos de algunas de las cosas que han hecho nuestros estudiantes y lo que han sugerido nuestros estudiantes. Por ejemplo, en Galway, Ireland, tienen este centro que se llama One Health, que aúna distintas disciplinas. Acá tenemos una universidad, la Universidad Uktal de la India. Esta es la Universidad de Newcastle, el centro One Health, que también, y el Karolinska Institute del Medio Ambiente también ha trabajado y vemos que se reúnen distintas perspectivas de los diferentes departamentos que pueden contribuir para incluir la salud planetaria en sus currículas, incluso solamente de los profesionales de la salud. Mis colegas hicieron un muy buen trabajo hablando del desarrollo de un plan que es claro y que esté muy bien pensado. Debemos evaluar qué es lo que ya se ha hecho, especialmente cuando estamos buscando hacer cambios por primera vez y queremos empezar estas conversaciones con los directores, con los docentes en una institución de estudios médicos. Es algo que a veces puede parecer un paso sencillo el empezar estas conversaciones, pero bueno, es importante tener en cuenta al comenzarlo. Es importante que cuando los estudiantes completen el GRC por primera vez, y que, bueno, tenemos muchas historias de estudiantes que se conectaron con sus docentes y recién ahí se dieron cuenta que a la escuela o a la facultad le faltaba abordar estos temas para realmente lograr los cambios deseados en la currícula. Quiere decir que es importante ponerse en contacto con docentes y con directores que probablemente han estado en esas universidades por más tiempo que los estudiantes para poder trabajar en conjunto
conjunto, cómo poder, por ejemplo, no solamente obtener las perspectivas de los estudiantes, pero sino también de los docentes y directores para llevar adelante los cambios. Quiero hablar también acerca de una integración longitudinal y latitudinal. Hablamos, cuando decimos longitudinal, decimos que se impliquen a todos los aspectos de los planes médicos. Muchos tienen una porción preclínica y una porción clínica. Entonces, cuando estamos integrando el clima o la salud planetaria en la currícula, tenemos que asegurarnos que no sea solamente en una sección de los planes de estudio, sino que sea a lo largo de todos los años que dura esta carrera. Hablamos también de la integración latitudinal. En general, las facultades de medicina son buenas para asegurarse que el aprendizaje se dé de distinta manera. En las instancias preclínicas, en las instancias clínicas, los estudiantes participan en distintos proyectos y hay opciones para que los estudiantes puedan buscar clases de salud planetaria o de los impactos del cambio climático en el medio ambiente, y es importante que tengan la oportunidad de hacerlo y que vean que es parte importante de su educación. Y otro aspecto muy importante a considerar es que cuando estamos desarrollando esta currícula, debemos considerar que hay algunos aspectos algunos factores que afectan la participación de los estudiantes. Muchas veces los estudiantes están sumamente ocupados con exámenes, con rotaciones, y no necesariamente quieren participar en aspectos de la salud planetaria, si van a sentir que no es la próxima clase que tienen que hacer o el próximo examen que tienen que pasar. Es importante desarrollar currículos que puedan llegar a los estudiantes cuando ellos están listos para realmente participar en estas instancias. Esto depende de cómo desarrolle cada facultad su currícula, de cómo puedan ofrecer diferencias en las distintas partes de la carrera. Y esto entonces es importante mantener una mente abierta a la hora de desarrollar estos planes de estudios. Y por último, quiero hablar acerca de la infraestructura y que los estudiantes son muy buenos para promover los cambios, pero lamentablemente como somos estudiantes no nos mantenemos en un programa o en una carrera por muchísimo tiempo, serán unos 5 o 6 años como máximo. Entonces es importante tener en cuenta que estos cambios sean duraderos al integrar algo al plan de estudio o a la currícula, si es algo que podamos garantizar que se va a mantener a futuro, si es por ejemplo una clase nueva que se vaya a mantener en la currícula por muchos años, o si son distintas opciones que estén liderados por un docente en particular. Bueno, ¿cuántos años se va a quedar ese docente en la facultad para garantizar, por ejemplo, que las oportunidades de investigación estén disponibles? Entonces, garantizar esa sostenibilidad y los estudiantes que estén dispuestos a seguir con ese legado y evaluar la currícula y evaluar el compromiso para seguir enseñando acerca de la salud planetaria. Y creo que la documentación, la tercera parte de esta diapositiva, también es muy importante. Es importante tener documentación, es importante tener planes, objetivos y una línea de tiempo clara. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en nuestra facultad en el pasado? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Cómo podemos cambiar en función a cómo evolucionan estos cambios, estos nuevos planes, en cómo evoluciona la salud planetaria también, ya que cambia todo el tiempo, y si hay maneras o no de mejorarlo? La documentación nos ayuda muchísimo para garantizar que no dupliquemos el trabajo y nuestros esfuerzos. En resumen, aquí en pantalla vemos los 6 puntos principales de mi charla. Hablamos de los aspectos institucionales, inter e intrainstitucionales, pero la idea es que esto es un proceso cíclico, es un proceso circular que exige una evaluación continua, una reevaluación, y nos gusta ver el report card como una forma de hacer evaluaciones anuales. Esto puede ser un buen punto de partida, el identificar cuáles son las necesidades, el poder crear un grupo y el poder ser parte de la comunidad de la salud planetaria puede ser muy útil, y mucho de eso lo vamos a lograr con colaboración, no solamente dentro de una misma institución, sino que entre instituciones también. Una vez que ya estamos listos para implementar ese cambio, es importante evaluar cuán sencillo es implementar ese cambio, desarrollar una currícula que sea clara, que sea concisa y que esté bien documentada. Y por último, centrarnos en desarrollar una infraestructura integral
que los objetivos que yo tengo para mi equipo, para implementar estos nuevos elementos de la currícula, van a seguir estando allí una vez que los estudiantes que trabajaron en ellas se hayan graduado. Acá en pantalla quiero agradecer las distintas organizaciones que trabajan con nosotros, también quiero agradecer al GSCHE, a la Asociación de Estudiantes y a todos mis colegas que han presentado información. En particular, quiero agradecer a White Coats y a Small Waters, quienes participaron con nosotros el año pasado, que fueron sumamente importantes para crear y para ayudarnos a desarrollar el Planetary Health Report Card en estos últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Aria, por compartir con ustedes el gran trabajo del Planetary Health Report Card. Ahora, en estos últimos 9 minutitos que tenemos, me gustaría pasar a hacer alguna pregunta. Ahí estamos todos en pantalla. Bien, muchísimas gracias a ambas instituciones por compartir estos programas tan buenos que tienen. En el chat hay muchísimas preguntas, pero me gustaría comenzar preguntándoles y volver a esa estadística que mencionó el equipo de Case Western. 71% de los directores dijeron que tienen dificultades para integrar el clima en sus planes de estudios y que falta conocimiento en los docentes para poder enseñar eficazmente a sus estudiantes. Y yo creo que los estudiantes de hoy se van a convertir en los educadores del futuro y esa brecha no la vamos a cerrar a no ser que la educación en la medicina empiece a abordar esos temas. Así que gracias por mencionarlo y realmente, bueno, esto muestra lo buena que han sido sus presentaciones. Pero hablando de esta primera consulta, Juan Julio presentó una pregunta en el chat. Yo la traduje, así que, bueno, no sé si la traduje bien. Él habla acerca de cómo fortalecer la currícula con estos aspectos del cambio climático. Implica una armonización en la universidad con aspectos específicos de cambio climático. Creo que lo que quiere preguntar es cuál es la función del apoyo administrativo, si esto es un obstáculo o no para esta integración. Si el equipo de Case Western, por ejemplo, podría hablar acerca de cuál fue la respuesta del director de la Facultad de Medicina cuando empezaron este proyecto de integración, porque creo que eso sí podría ser un obstáculo, estos obstáculos más bien administrativos. Nuestra facultad está en una posición única. Creo que cuando nosotros nos unimos al equipo el año pasado, nuestro director general es parte de nuestro grupo de cambio climático y salud, participa en todas las reuniones y realmente apoya nuestra integración. Esto es fantástico. Es tenemos muchísimo apoyo, Aria, no sé, quizás que ustedes o tú trabajas con distintas instituciones que quizás no tienen este apoyo, pero en nuestra facultad tenemos muchísima suerte en ese sentido. Sí, quería mencionar rápidamente que, porque tenemos clases pequeñas, solamente 32 estudiantes por clase en estos 5 años, entonces somos un grupo pequeño de personas. Nuestra universidad se centra mucho en el feedback que nosotros le damos, es muy receptiva al feedback y a nuestras ideas, entonces entiendo que la armonización que se menciona o la uniformización fue bastante sencilla para nosotros y pudimos integrar estos conceptos en la currícula bastante rápido. El grupo empezó durante el COVID e integraron, entonces en un par de años después de la pandemia fue sencilla la integración de cambio climático y salud. Hay un comentario en el chat acerca del trabajo en equipo. Ustedes tienen un equipo muy ágil, muy bueno, pero bueno, claramente el trabajo en equipo en función a las presentaciones que nos dieron es sumamente importante. Aria, tengo una pregunta para ti.
acerca de la estructura de incorporación del Planetary Health Report Card. Por ejemplo, digamos que hay un estudiante médico que quiere crear una nueva cátedra. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tiene que tener algún docente como mentor? ¿Este mentor tiene que tener experiencia en clima y salud planetaria o solamente un interés en ello? Gracias por tu pregunta. Lo que intentamos hacer es apoyar el interés de los estudiantes, tengan o no el apoyo de otras instituciones, porque realmente creo que perdimos a la oradora. Aria, se te congeló. Justo cuando empezabas a dar la respuesta se te congeló. Si pudieras empezar de nuevo. No, quería decir gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos instituciones en donde los líderes han sido sumamente receptivos y otros en donde, bueno, ha sido realmente una batalla para que esto fuera una prioridad. Para los estudiantes, yo creo que la mejor manera de contactarse con nosotros, y voy a dejar mi correo en el chat, nosotros intentamos apoyar a estudiantes que están interesados en evaluar su universidad, sin importar que cuenten o no con el apoyo de la facultad. A veces es importante tener un mentor entre los docentes o que la administración esté de acuerdo. Tenemos muchas personas en nuestro equipo que están acostumbradas a trabajar con estas situaciones y los vamos a poder guiar en este proceso. Lo bueno del Planetary Health Report Card es que está totalmente liderado por estudiantes, o sea que si no tienen el apoyo de los docentes, ustedes van a poder evaluarse, porque son ustedes quienes están llevando adelante esos cursos o quienes están tomando esos cursos. Los estudiantes que estén interesados en hacerlo, los recomiendo formar un grupo y lo que les pedimos a los estudiantes que hagan es que completen los formularios y luego que informen a los directores antes de publicarlo. Les comentan que ustedes ya hicieron una evaluación de la currícula y que luego se va a publicar. Y eso muchas veces ayuda a que la conversación sea más amplia. Muchas gracias. También quiero que todas las instituciones puedan contestar. Una última pregunta, una última pregunta. Yo soy una profesional de la salud pública, pero como futuros médicos, ustedes, ¿por qué se interesaron y por qué empezaron a trabajar con el clima como un tema y a tener en cuenta y también un tema a tener en cuenta en el espacio curricular? ¿Cuáles son las recomendaciones o qué le recomendarían ustedes a cualquier estudiante o incluso ya profesional para que puedan trabajar en estos modelos de integración o para que puedan trabajar también con el Planetary Health Report Card? Es una pregunta un poco larga, pero a ver si empezamos con la gente de Case Western. Sí, puedo empezar yo. Yo creo que nos tomó y quizás esto no es la mejor manera, pero en Ohio, el verano antes de empezar fue el verano en donde vimos muchos efectos de los fuegos, de los incendios en Canadá, los vimos afectados por el humo y realmente se vieron muchos impactos en la salud. Entonces yo, por ejemplo, necesité un ejemplo bastante directo para poder entender su importancia y ver cómo el clima va a afectar nuestra salud. Como dijimos en la presentación, la salud no es solamente lo que nos dicen nuestros libros de texto o esos conceptos básicos, sino que realmente está integrado con distintos aspectos de lo que sucede en el planeta. Mi recomendación para los otros estudiantes que quieran participar en estos temas es que yo buscaría colaboradores y otros colegas con quien poder compartir ideas, de quien poder aprender.
Al menos eso es lo que hacemos nosotros, como dijo Malía, nosotros somos muy afortunados en Cleveland porque la comunidad en general es sumamente, nos apoya muchísimo. Pero bueno, también podrían empezar en otros lugares como el GCCHE. Aria, la última respuesta antes de finalizar. Yo diría que los estudiantes participar. Bueno, primero no se rindan. Yo creo que a veces puede ser muy difícil si no encuentran apoyo a su alrededor. Es solamente cuestión de poder llegar a esos contactos adecuados. Como dijo Arjan, organizaciones como la GCCHE son muy buenas para trabajar o ponerse en contacto con personas en el mundo que estén trabajando en algo similar. Y no tener miedo de contactarse, por ejemplo, enviar un correo a alguien con quien nunca han hablado, enviar un correo, si por ejemplo ustedes nos pueden enviar a nosotros eh, un correo y siempre existe la posibilidad de que nosotros podamos trabajar en conjunto en algo que realmente va a tener mucho impacto y beneficios. Muchas gracias a todos, a todas por compartir sus opiniones. Creo que el éxito de sus programas y el crecimiento del Planetary Health Report Card, que fue exponencial, realmente muestra que hay muchas ganas de aprender de estos temas por parte de los estudiantes médicos. Sus voces son muy importantes, no solo por ser personas que están experimentando esta realidad climática, pero también porque saben que los pacientes también lo están haciendo. Muchísimas y grandes profesionales a futuro. Así que muchas gracias por no rendirse, por compartir sus programas con nosotros y por todo lo que han hecho. Gracias a los participantes que estuvieron aquí el día de hoy y les cuento que la próxima sesión es el 21 de noviembre y nos vamos a centrar en la educación veterinaria y el cambio climático. Esperemos que se unan a la próxima reunión y que tengan una muy buena jornada.